queridos oyentes, muy buenos días, tardes, noches, la hora en que nos estén escuchando. Nos encontramos en su programa La importancia de nuestra interacción social. El día de hoy me encuentro acompañada por Marisol Cortés y Leslie del Ángel. Las tres somos pedagogas expertas en temas sociales. Y bueno, ustedes se preguntarán sobre qué hablaremos. Bueno, discutiremos sobre temas significativos en vivo, explicando puntos importantes sobre lo que es la interacción. Hablaremos sobre su definición, la importancia y los beneficios que trae a nuestras vidas. Estaremos compartiendo ideas en su espacio de aprendizaje. Vamos a comenzar primero por analizar qué piensan nuestras compañeras sobre lo que es la interacción social. Hola Lupita, hola Leslie, oyentes, muy buenos días, tardes o noches en el momento en el que estén escuchando este podcast. Bueno, como bien sabemos, el ser humano desde edades primitivas ha estado en constante interacción social en la cual ha tenido que generar diálogos para poder crear estrategias o beneficios. La importancia del diálogo, ¿verdad? Esto lo tenemos desde hace muchos años, en algún momento lo hicimos con dibujos, después fue con imitación de sonidos y después, bueno, empezamos a crear nuestros propios idiomas o formas, estructuras de dialécticos para poder entendernos y poder crear estrategias y así poder evolucionar y permitirnos crecer tanto como personas como sociedad. Es algo que está en nuestra naturaleza y es por algo lo que hacemos por supervivencia o pervivencia en este caso. A partir de esto, bueno, los seres humanos desarrollaron la comunicación, establecen este contacto social y crean relaciones, establecen relaciones sociales, se derivan de otras cosas, otros tipos de grupos sociales, hablamos ya de hacer comunidades, entidades y nos dan este sentido de pertenencia a un grupo. En lo personal lo puedo definir con la acción de establecer una comunicación con otra persona para poder intercambiar opiniones, ideas o estrategias para un tema determinado. Qué aburrido sería eh, vivir solo, ¿no? Estar en un solo lugar que no hablara con nadie. Tal vez mi conocimiento no fuera el mismo, mi aprendizaje mucho menos y probablemente estaría rezagada en muchos temas de gran interés que hoy tenemos. Los espacios para poder intercambiar opiniones son muy diversos. Lo que más nos gusta es el área presencial. Sin embargo, gracias al Internet se han podido crear foros, redes sociales. Nos encanta sentirnos amados y mimados o estar perteneciendo a este grupo. Este es mi punto de vista acerca de esta pregunta. Reciban un cordial saludo todos ustedes. Complementando un poquito lo que comenta Marisol, déjenme contarles que en lo personal considero que las interacciones sociales se han constituido como un campo fundamental en la comunicación de los seres humanos. También podemos entender por interacción el lazo o vínculo que existe entre las personas y que son esenciales para el grupo, que esto de tal manera que sin ella la sociedad no funcionaría. También es una condición indispensable para el desarrollo y constitución de las sociedades. A través de estos procesos interactivos, el ser humano se puede convertir en un sujeto social. ¿Qué quiere decir esto? Que es a partir de esto que los seres humanos desarrollan la comunicación, establecen el contacto social, crean redes de relaciones con las personas que los rodean o con los pares que resultan en ciertos comportamientos sociales en donde ellos se encuentran. También algo para complementar es que la interacción social son procesos donde uno o más individuos actúan y se comportan considerablemente frente a los demás que los rodean, haciendo de esto las conversaciones, los juegos, compartiendo, interactuando mutuamente entre sí, contribuyendo en actividades y sociabilizando entre ellos mismos. Bastante interesante lo que comentan. La verdad es de que, como ustedes mencionaron, básicamente los seres humanos desde el inicio de la humanidad hemos estado
en constante interacción social. Hemos formado relaciones personales desde un inicio. Como lo mencionó Marisol, de cierta manera encontrábamos la manera, los seres humanos encontraban la manera de poder comunicarse con dibujos, con señas, con lo que, pero al final era una comunicación que se formaba entre ellos. Y bueno, básicamente lo podemos determinar como una necesidad. Es una necesidad que tenemos porque de cierta manera esto nos ayuda también a crecer, a mejorar, en fin, nos forman. Esta interacción nos forma porque estamos conviviendo con una infinidad de personas, por más cercanas o no que sean. Pero en sí, también hay que saber qué necesitamos para poder generar una interacción social. ¿Nos pueden comentar qué es qué son esos elementos que debemos tomar en cuenta? Lo que puedo comentar es que nuestra interacción social se da por medio de los distintos grupos sociales que tenemos. Por ejemplo, el familiar, la afectiva, laborales o estudiantiles. Un ejemplo muy claro es como cuando nace un bebé. Nace el bebé y su primera interacción social, bueno, es su familia. Puede estar constituida por papá, mamá o hermanitos o algún miembro que lo vaya a adoptar. Se puede relacionar como su familia. Dentro de este grupo social, bueno, empiezan a crear lazos afectivos, también emocionales, de valores o también formativos, ¿no? Y cuando el niño nace o crece, empieza a crecer, a los 3 años se le recomienda que vaya al preescolar, que sería su segundo grupo, que sería la escuela. Aquí, en este grupo, también se hacen lazos, pero es más afectivos. Realmente es que la escuela es más recordada por los amigos que uno hace que por algo cognitivo o aprendizaje que vamos llevando. Pero dentro de esta evolución, pues empiezan a crear distintos tipos de roles. Aquí es lo que yo comentaba hace un momento, que a veces nosotros confundimos estos papeles de roles con la doble moral o la hipocresía. Y no, realmente eso no es. Simplemente el individuo tiene que aprender a comportarse de acuerdo al grupo en el cual está. No es lo mismo cómo se va a comportar en frente de su padre que en frente de la directora o en frente de un amiguito o la novia. ¿Sí? Son distintos papeles que uno va optando y se va adaptando de acuerdo al contexto en el que estamos. Esto es importante aclararlo porque a veces caemos en mitos y falsedades de la interacción social y esto no es así. Simplemente hay que respetar en el momento en el que estamos y el papel que nos corresponde como personas. Cada uno de estos grupos sociales nos ayuda a forjar nuestro carácter y formación personal. Es como realmente adquirimos aprendizajes intrínsecos que nos benefician en muchos aspectos, tanto emocionales como cognitivos. A veces la escuela, nuestra familia, nos enseña un tipo de contenido, por así decirlo, educativo moral, pero el aprendizaje que nosotros tenemos día con día puede ser mucho más significativo que cualquier otro conocimiento. Aprendemos a saludar, a crear contenido, a saber cómo comportarnos, si tenemos que saludar o no, y todo esto va dependiendo del contexto, como bien lo dije, en el que nos estemos desarrollando. Y vaya que tienes razón. Digo, lo que mencionas, no podemos actuar quizá de la misma manera a cómo actuamos con nuestros papás, a cómo actuamos con el amigo, a cómo actuamos con nuestros profesores, etcétera. Son estos diferentes grupos sociales que finalmente se van creando conforme vamos creciendo y vamos avanzando, ¿no? Y pues, claro, no es que seamos personas quizá con distintas personalidades, no es que seamos cambiantes o muchos dicen es que eres una persona muy falsa o como tú dices en la hipocresía, pero simplemente no, son estos roles que cada uno va tomando conforme y depende de la persona o el grupo en donde esté. ¿Tú qué piensas, Leslie? ¿Tú qué me podrías decir respecto a esto? Bueno, mira, una persona socializa, discute, narra, expresa, aprende, practica, explica, enriquece y diversas palabras o diversos valores podemos mencionar.
Entonces, estos pues van a generar el punto de vista respecto a las temáticas de acuerdo a la necesidad que tiene una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que existen habilidades básicas de interacción sociales que incluyen las habilidades y los comportamientos básicos que tenemos como seres humanos para poder relacionarnos con otras personas, que también puede que los conozcan como habilidades de cortesía y protocolo social. Son conductas que forman parte, además de habilidades interpersonales un poco más complejas. Cabe recalcar que la interacción social humana se vale de la conversación, que consiste normalmente en una mezcla de resolución de problemas o alguna transmisión de información por parte, y el mantenimiento de las relaciones sociales, el disfrute de la interacción social con las demás personas que se encuentran con nosotros o las que se encuentran en nuestro medio. Existen grandes diferencias en lo que es la habilidad de los individuos para utilizar el lenguaje, que se relaciona principalmente con la inteligencia, la educación y el entrenamiento. Son un numeroso y variado conjunto de conductas que se ponen en juego en situaciones de interacción, es decir, en situaciones en las que hay que relacionarse con otras personas, porque a veces quizás sí se nos es complicado poder interactuar con alguna otra persona, o algunas personas pues tienen mejor la facilidad de poder interactuar. Ejemplo de esto es el pedir un favor, disculparse por haber llegado quizás tarde a una cita, expresar si estoy enfadado, expresar lo que siento a los demás, compartir o responder a las bromas de los compañeros. La interacción social básicamente se refiere a las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con las demás personas, siempre existiendo un respeto hacia los demás y no pasando más allá de esto. Claro, hay que tener en cuenta estos valores, principalmente el respeto, como lo mencionas. Y bueno, hay que tener en cuenta que cada persona, dependiendo conforme en el ambiente del contexto en el que se fue desarrollando, creciendo y aprendiendo, pues cada uno desarrolla valores diferentes, quizá modales diferentes, etcétera. Pero no significa que uno es mejor que el otro, o no está bien, o no está mal. También va a depender mucho en dónde se desarrolla, en dónde va creciendo, y hay que adaptarnos, hay que saber relacionarnos unos con otros, saber que quizá a alguno le va a parecer algo irrespetuoso y a la otra persona no le va a parecer en lo absoluto, sino va a ser quizá totalmente normal. Va a depender mucho también de la mentalidad de cada persona. Por eso hay que también saber cómo expresarnos, saber cómo vamos a dirigirnos y tener en cuenta el tipo de persona con quienes estamos interactuando. Y claro, hay personas con las que nacen con esta habilidad de lograr expresarse, lograr como encajar y lograr adecuarse al grupo social en el que se encuentra o con las personas con las que está interactuando. Sin embargo, hay otras, y no está mal, que tienen que desarrollarlo poco a poco. Y claro, eso no está mal, pero también hay que tener en cuenta todas estas partes importantes de que no hay que ser irrespetuosos, de que hay que tener mucho cuidado a quién nos dirigimos, claro. Y bueno, pedagogas, ¿cuál es su punto de vista acerca de la importancia que tiene la interacción social? Para mí la importancia que tiene la interacción social es demasiado importante en nuestra sociedad, en los grupos de personas, en los entornos educativos que tenemos, en todos aquellos espacios donde haya más de dos personas. Para mí se está haciendo. ¿Y por qué? Bueno, realmente lo que yo veo cuando hay un intercambio de ideas, yo lo que veo es evolución e innovación, lo cual es muy importante. ¿Para qué? Para subsistir en esta época, ¿no? En cualquier época de nuestra vida necesitamos evolución e innovación. La evolución nos ayuda a poder crecer de alguna u otra manera, no solamente ahora sí que de altura, ¿no? Porque siempre decimos crecer de físico, no, crecer en cuestión de conocimiento, de habilidades, crecer en muchos ámbitos intrínsecos para nuestro beneficio.
e innovación, porque nos va a facilitar hacer a lo mejor tal vez el proceso que teníamos antes más obsoleto, más lento. Bueno, con la innovación lo que vamos a hacer es agilizarlo, crear mejoras con pocos recursos o de manera más creativa. Hay un sinfín de listas y de adjetivos beneficiosos para esto. Sin embargo, bueno, para poder comentarlo a nuestro público que nos está escuchando, es que vamos a crear, aparte de estrategias para sobrevivir, crecer y desarrollarnos y ser felices dentro de este momento, de este suceso histórico. Bueno, pues la vinculación e interacción con sus pares, porque lo importante vivir sin relaciones humanas, lo importante es de vivir con relaciones humanas, perdón, y estas son esenciales y responsables del éxito que una persona tenga en diversos aspectos de su vida. Así también el comprender el fracaso tal vez o el aislamiento social, bueno, lo único que nos hace es tal vez ponernos una barrera en nuestra mente y no permitirnos crecer, como quien diría, ¿no? El objetivo de las relaciones humanas es la armonización y empatía para comunicar efectivamente lo que necesitamos y así ayudarnos mutuamente. Yo pongo de ejemplo la vez en la que hubo un terremoto aquí en México y que otros países, incluso entre nosotros, siempre sacamos lo mejor de nosotros para poder ayudar a nuestros hermanos. Y hablo del terremoto, pero hay muchísimos y sin fin de ejemplos que eso es lo que nos hace estar vivos, lo que nos hace ayudar en ser empáticos y crear este vínculo de no estar solo. También nosotros te podemos ayudar y tener cada uno explotar sus habilidades al 100 para poder no solamente beneficiar y ayudar, sino también, híjole, pues ayudar a crecer al otro, al de al lado. Es importante y creo que todos en algún momento llegamos a pasar por eso, la etapa de la adolescencia, ¿no? Entonces, pues en esta es bueno que tengamos unas buenas relaciones sociales que desarrollarán el sentido del ajuste social y pues va a crear o va a desarrollar habilidades en nosotros que quizás no sabíamos que contábamos con ellas, pero las vamos a desarrollar, como lo es la asertividad, la inteligencia emocional, la empatía, la comunicación afectiva, la capacidad para disculparse, que le permitan expresarse, expresar todo aquello que tú sientes hacia los demás, que te va a también permitir ayudar, resolver los problemas que se te presenten o ayudar a otras personas a resolver los problemas, opinar y a su vez le favorezcan a consolidar una buena autoestima. Esto te va a ayudar mucho a enriquecerte como persona, a crecer, como lo comentaba Marisol, a desarrollarnos plenamente. También pues crean los adolescentes esta sensación de libertad y autonomía, ya que quizás muchos recordemos que cuando uno es adolescente cree que lo puede todo, cree que hace todo solo. Es una persona que quiere ser independiente, no quiere que nada le ayude. Y de alguna manera es bueno la relación social porque esto nos va a permitir desarrollarnos mejor como persona y poder hacer líderes de nuestras propias decisiones y de todo aquello que se nos pueda presentar en nuestra vida. Mucha razón tienen ustedes, la verdad, esta parte, la etapa de la adolescencia que mencionas, Leslie, pues sí es cierto, no es malo querer ser independiente, no es malo querer buscar resolver los problemas uno mismo, uno solo, pero independientemente de la edad, siempre se va a necesitar tener a alguien, siempre va a ser mucho mejor quizá poder contar con otras personas, como ayudar y ser ayudado. Al final de cuentas, como lo mencionamos en un principio, es una necesidad y creo que es algo que ahorita se ve muy reflejado principalmente en estos tiempos que nos encontramos viviendo con este suceso, con este gran suceso de presenciar, de estar en estos tiempos de una pandemia, donde, bueno, vimos muchísimos cambios, vimos algo completamente diferente, donde básicamente nuestras interacciones sociales pasaron a tener que buscar otros medios para poder lograrla. Entonces, creo que aquí queda muy, muy marcado esta gran importancia y esta necesidad de convivir, de interactuar,
de poder quizás sentir, escuchar a otras personas y ayudarnos mutuamente, ¿no? Meramente al final, esto nos ayuda, como mencionan, nos ayuda a crecer, no físicamente, mentalmente y emocionalmente. Pues uno debe de pensar, entonces, ¿la interacción social me trae beneficios? ¿Sí o no? Y claro, claro que los trae, definitivamente los trae, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles creen ustedes que son estos beneficios que conlleva el que podamos convivir, el que tengamos esta interacción persona a persona? ¿Qué beneficios? Mira, les voy a dar un ejemplo, creo que bastante claro. ¿Qué pasa cuando llego a un nuevo lugar? Entonces me junto con personas que quizás son muy extrovertidas y yo soy una persona muy introvertida. Entonces ellos me van a ayudar quizás a desarrollarme un poquito más, me van a ayudar a que yo crea una confianza, una compañía con ellos. Quizás muchas veces nosotros como personas hacemos, cuando nos juntamos mucho con otra persona o con varias personas, optamos muchas de las cosas que ellos hacen. Entonces, al interactuar mucho con ellos, nos va a permitir desarrollarnos de una mejor manera. Además, que es un apoyo emocional muy grande para nosotros, que quizás nos saca de nuestra zona de confort para poder ahora sí que, como se mencionaba anteriormente, ser unas personas liberales, tener expresión de lo que nosotros sentimos, va a crear nuevos hábitos en nuestra vida. También de alguna manera pues es una ayuda instrumental para las personas, tanto como en el dinero, en las tareas domésticas. Es importante que a cada parte o a cada lugar en el que nos encontramos tengamos esta interacción. Quizás a veces sí se nos pueda complicar, pero debemos de tratar de poder llevarlo, de poder sobresalir para que nosotros podamos también como personas desarrollarnos mejor y que las otras personas de alguna manera también podamos contribuirles a una mejora. Claro, y nutriendo el comentario de mi compañera Leslie, considero que también al momento de generar estos entornos se mejora nuestro autoconcepto y autoestima. Para especificar qué es el autoconcepto, bueno, es aquella versión que tenemos nosotros sobre nuestra imagen, que vamos creando sobre nosotros mismos, y nuestra autoestima es el sentimiento que nos hace valorar nuestra personalidad y querernos a nosotros mismos. Esto se va forjando, bueno, con lo mismo, de acuerdo a cada grupo, de acuerdo a cada situación. Esto nos va formando y nos va haciendo, pues, de cierta manera independientes, pero también fuertes en cuestiones emocionales, ¿no? Lo cual es algo muy importante hoy en día, am, lo cual nos ayuda a crear, bueno, estructuras dentro de nosotros como funcionamiento de nuestra mente. Y bueno, nos vemos a nosotros mismos y de qué manera la opinión de los demás influyen en la idea que tenemos de nuestra propia identidad y aumentar la sensación de control que tenemos sobre nuestras propias vidas, que es algo pues muy fuerte, que hoy en día hemos visto muchos problemas emocionales por este tipo de conceptos que luego no están bien establecidos en los seres humanos, en cada individuo, y bueno, cometen muchísimos errores o incluso una mala decisión que al final termina en arrepentimiento o en culpa. Entonces, para evitar este tipo de sucesos, hay que asesorarnos de nosotros mismos y fomentarlos y mantenerlos estables para que no venga alguien y nos quite esa idea absurda de lo que no somos, ¿ok? Hay que tratar siempre de vernos como personas fuertes, independientes, lo que nosotros le digamos a nuestra mente es lo que es. Y bueno, hay que convivir con todo porque no podemos decir que es una fantasía, es la vida real. La vida real tiene cosas fuertes, tristes, nostálgicas, dramáticas, a veces muy que te hacen enojar, pero también saca lo mejor de ti. Y ahí es donde uno se pone a prueba como persona y como individuo. Hay que siempre estar conscientes y responsables de nuestras acciones, porque a veces no solamente es algo que me afecta a mí, sino que afecta al de al lado, que afecta a más personas. Entonces hay que ser muy conscientes en todo este tipo de situaciones o elementos que vayan pasando. Y bueno, como he comentado a lo largo de este podcast, hay que evolucionar,
hay que crecer, hay que innovarnos, hay que adaptarnos, hay que sobrevivir a este tipo en este momento que estamos viviendo histórico en el 2021 y en los demás años que vengan las demás dificultades, nunca hay que perder la esencia que somos. Siempre hay que estar viendo al de lado, no para copiarlo, sino simplemente lo mismo. Les digo, para buscar otras opciones. A lo mejor yo tengo un pensamiento muy concreto, muy objetivo, pero el de al lado a lo mejor es más subjetivo, tiene diversas formas de crear estrategias y si una de esas estrategias me inspira para crear otra, eso es la interacción social. Ahí ya se está dando la interacción y adelante. Este sería mi comentario. Muy buenos puntos de vista, la verdad, bastante acertados. Creo que básicamente podemos decir que hay que saber convivir, hay que saber relacionarse. No hay que olvidar quiénes somos, claro, no hay que dejar de lado qué valores tenemos, qué guías hemos llevado o hemos tenido presentes, pero también hay que estar abiertos, ¿no? También hay que tener esta mentalidad muy abierta ante nuevas cosas, saber agarrar lo bueno y también saber tomar decisiones, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que muchos buscan que con la interacción social, que está siempre presente, no se puede evitar y si lo evitamos, la verdad es de que nos afecta muchísimo como seres humanos, pues saber hacerlo bien para poder lograr un bien común, ¿no? Para que al final todo fluya de la mejor manera. Y bueno, esto se lleve como muy coloquialmente, que se lleve la fiesta en paz. Ustedes oyentes saben muy bien, como lo mencionamos, esta pandemia que estamos viviendo en la actualidad ha afectado mucho esta parte de la interacción social. Como lo mencionaron mis compañeras, muchos han tenido problemas de manera emocional. Se ha presentado mucho el estrés, ansiedad y quieran o no es todo este cambio de 180 grados que dimos. Entonces, ahorita tomando el tema de la interacción social, en este primer podcast que ya finalizó, donde simplemente nos informamos un poquito sobre esta parte, en nuestro próximo podcast les vamos a hablar acerca de cómo es que ha sido esta relación persona a persona en la actualidad. Saber que pasamos de manera presencial a tener que buscar medios tecnológicos para poder convivir, para poder relacionarnos con nuestras familias, nuestros amigos, en las escuelas, en los trabajos, con todas las personas, buscar otros medios para poder mantener una cercanía, para poder mantener nuestras rutinas que teníamos anterior a esto. Entonces, vamos a ver sobre este gran cambio, así como también vamos a hablar un poco de cómo incluso actividades diarias, nuestra cultura, espacios recreativos que fueron bloqueados para muchas personas o para todos durante un tiempo y cómo es que esto afectó y cómo es que ha cambiado ahora que ya muchos han abierto, quizá otra vez, ya podemos salir un poquito más, pero esta gran diferencia que ha habido, ¿no? Ya no podemos estar normalmente caminando, quizás sin nuestro cubrebocas, que esto y que el otro, o sea, un sinfín de cosas que han ido, que ya son totalmente diferentes. Ya nuestra vida cambió completamente, lo sabemos y tenemos que estar muy conscientes de eso. Somos seres que nos podemos adaptar. Es difícil, más no imposible. Y vamos a hablar sobre esto en nuestro próximo podcast. Por lo mientras, hemos llegado al final de este programa, así que no olviden sintonizarnos durante esta semana y la próxima, donde estaremos subiendo más información acerca de este interesante tema. Agradecemos su tiempo y algo más que agregar, compañeras. No solamente agradecer a nuestro público por escucharnos y nos vemos en la que sigue. Gracias por el tiempo que se dan para poder escucharlo y esperemos que nos sigan en el próximo. Excelente. A todos, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en nuestro próximo programa.